ustedes sobre un tema lindo que es casi una pequeña biografía de un personaje importante, no muy conocido para muchas personas, el de Job, un patriarca, un padre de familia, pero un padre de familia ejemplar. Entonces, yo quiero volver a leer la historia en una Biblia moderna que es parafraseada, y les ruego el favor que me escuchen estos 5 primeros versículos del libro de Job. Dice la Biblia que en la tierra de Uz vivía un hombre llamado Job, hombre bueno y temía a Dios, se abstenía de lo malo, tenía una familia grande formada por 7 hijos y 3 hijas, y era inmensamente rico, pues poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, es decir, 1,000 bueyes, 500 burras y muchísimos siervos para atender toda esa hacienda. Era en efecto el más rico hacendado de toda aquella región. Cada hijo de Job, al cumplir años, invitaba a sus hermanos y hermanas para celebrar en su casa el cumpleaños. En tales ocasiones comían y bebían con gran alborozo, y al terminar tales fiestas de cumpleaños, que a veces duraban varios días, Job reunía a sus hijos y los santificaba, y se levantaba muy de mañana y presentaba una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba Job: quizás mis hijos hayan pecado y en su corazón se hayan alejado de Dios. Estas cosas eran costumbre en Job. Job, un padre ejemplar. Vamos a aprender de Job, quienes entre nosotros hemos tenido el privilegio de que Dios nos regaló hijos. Eso nos permitió hacernos padres de familia. Algunos de esos padres son madres. Madres de cabeza de familia, no importa. La Biblia dice que Dios nos ha escogido para encabezar nuestros hogares. La Biblia hoy nos da en este pasaje unas pautas, unos consejos, unos lineamientos de cómo debemos de desempeñar esta grande responsabilidad de ser padres de familia, y ojalá padres de familia ejemplares. Entonces tengo dos temitas que quiero traer a su atención en esta mañana. Primero quiero examinar con ustedes el caminar con Dios de este siervo de Dios, el caminar de Dios con Dios de Job. Eso es lo primero que queremos ver. Y después quiero explicar algo sobre el sacerdocio de los padres, que somos padres de familia. 2 cosas. El caminar con Dios, su vida espiritual, el caminar con Dios de Job. Y segundo, el sacerdocio de los padres de familia.
Entonces vamos a ver algo, cómo Job caminaba con Dios. Es una cosa hermosa como la Biblia explica que muchos de los patriarcas caminaban con Dios. Ahora Job es uno de ellos que sabía caminar con Dios. Él estaba en el camino con Dios. La Biblia dice 4 cosas de él. Lo primero en sus Biblias dice que era perfecto e intachable. Job 1:1 dice que era perfecto. Ahora, la Biblia usa un término que fue traducido como perfecto, pero tiene un significado no que nunca había cometido y nunca estaba cometiendo ningún pecado. No se refiere a eso. Era un hombre que, como dice en otras versiones, dice que era un hombre intachable, que la gente no podía acusar de ser mala persona. Dice también que ese hombre era perfecto, pero quiere decir que estaba en ese camino de perfección. No quiere decir que no había nada más que hacer en él. De hecho, Dios seguía trabajando en su vida, como el alfarero sigue trabajando en su vasija de barro que está formando, y Dios como alfarero eterno sigue transformando, moldeando nuestras vidas. Así que Job era perfecto, era intachable, estaba en el proceso de ser perfeccionado por Dios. Lo segundo que la Biblia dice, caracterizando a ese hombre y su camino con Dios, dice que era recto. Él trataba no de andar tanto en zigzag, buscando una cosa y otra cosa. Él trataba de buscar un camino detrás de Dios, un camino sin tanto despiste. Vamos a leer en Lucas 6:62. Lucas 6:62. Mire lo que dice la Biblia. No es el versículo que debo tener. Le pido disculpa. No hay. Vamos a mirar Colosenses 3:2. Colosenses 3:2. Habla acerca del mismo tema, donde Dios dice que nuestros ojos deben estar fijadas en Él. Dice que la Biblia en Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Mucho ojo. Hebreos 12:2 dice algo muy parecido. Hebreos 12:2. Nosotros debemos de mirar lo que miramos. Dice que en el versículo 1 dice que estamos en una carrera que tenemos por delante, y por lo tanto en el versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenemos que tener en cuenta la meta. Si queremos andar derecho,
debemos de mirar adelante. La Biblia dice, ese es el versículo que no encontré en Lucas, pero está en el capítulo 6, si mal no estoy, de Lucas. Dice que el que pone la mano en el arado no puede estar mirando atrás, sino delante, porque si no los surcos le salen chuecos. Entonces, debemos de hacer surcos rectos en nuestra vida. Estamos arando y nuestros surcos deben salir rectos. Lo que hacemos en nuestra vida debe seguir con rectitud. Qué linda la palabra rectitud. Cuando no hay tantas cosas chuecas en nuestra vida. Cuando ya después de terminando nuestra vida nos miramos atrás, que no haya tantas cosas de las cuales hemos tenido que arrepentirnos. Como el hombre que ara puede mirar el campo arado y que los surcos han salido más o menos derechos. Eso es caminando recto. Ojo con los torcidos, como dice. La gente dice que yo me tocó hacer un torcido, que quiere decir yo tuve que cometer un pecado, que es mentira. No nos toca pecar. Pecamos porque queremos y lo llamamos un torcido, una trampa, y por supuesto estamos dando mal ejemplo para todas las personas que nos miran. Hemos cometido injusticias y las personas, nuestros propios familiares nos han mirado. Y en Proverbios 4:27, Proverbios 4:27, miren ustedes, Dios nos da consejo. La Biblia dice, 4:27, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. ¿Cómo podemos evitar que andemos zigzagueando en esta vida? Dios quiere que caminemos rectamente, que haya rectitud en nuestro caminar con Dios. La Biblia dice, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, apartando tu pie del mal. Y por supuesto, esto estaba haciendo Job. Estaba haciendo lo que Caperucita Roja nunca hizo. Ustedes conocen la historia de los hermanos Grimm, que tal vez le habrán contado de niños pequeños. Yo se lo conté a mis hijos. Caperucita Roja, como ustedes están enterados, la mamá le encargó una tarea. Le dijo, mire, a la abuela que vive al otro lado del bosque, me hace el favor y lleva ese canasto. Aquí hay pan, aquí hay un poco ponqué y aquí hay una botella de vino. Le lleva eso a la abuela. Y Caperucita feliz, brincando, se fue atravesando el bosque. Y por supuesto, como todos sabemos, se encontró con un personaje oscuro, con el mismo lobo. Y el lobo le hizo una propuesta. Le dijo, mire, usted no puede llegar solo con ese canasto a la abuela. Vaya y le lleva, tiene unas flores, no, pues busque unas florecitas. Y Caperucita le hizo, infortunadamente, le hizo caso al lobo malo. La historia cuenta
que se puso a buscar florecitas, arrancó unas florecitas a la izquierda y a la derecha, busque, y tenía un buen ramo de flores. Mientras tanto, como ya sabemos, el lobo se había adelantado y se fue a hacer sus fechorías en la casa de abuelo. No les voy a seguir contando la historia, pero ojo, en nuestro caminar hay un lobo malo, Satanás, que quiere tentarnos, hacer lo que no se nos mandó, desviarnos, como dicen en Proverbios, desviarnos hacia la derecha, hacia la izquierda, hacer una cosa y otra cosa, también muy bonitas, pero no tan importantes, en vez de ir rectamente y directamente a lo que debemos de hacer. Podemos desperdiciar nuestra vida zigzagueando, haciendo muchas cosas menos importantes para despreciar lo importante de nuestra vida. Y entonces no andamos rectamente. Nuestra vida no refleja la rectitud exigida por Dios. Y tercero, lo que quiero señalar es que la Biblia dice que Job no era solamente perfecto en su caminar con Dios, era recto, era también, dice la Biblia, temeroso de Dios. Eso no quiere decir que tenía miedo a Dios, no, al contrario, tenía una relación muy hermosa con Dios, pero quiere decir que estaba sometido, estaba sujeto a Él y a su palabra, se sometía a Dios. Su voluntad era más importante que la voluntad de Él mismo. La voluntad de Dios predominaba en su vida. Y así debe ser en nuestra vida. Si somos discípulos de Dios, debemos de estar sometidos a esa disciplina espiritual. Y lo otro que significa ser temeroso de Dios es tenerle respeto. Ojo con llamarle a Dios papito lindo, ojo con llamarlo mi Diosito. Lo hacemos a veces con cariño, pero a veces también tratamos de achicar a Dios, achicarlo, ponerlo de compañerito. Dios es el Dios soberano, Dios que hizo el universo. Hay una gran diferencia entre nosotros y Dios. Él es nuestro creador, pero también creó la Vía Láctea, las estrellas, este hermoso planeta donde residimos. Dios merece nuestro respeto, nuestra obediencia. Y lo cuarto que dice la Biblia de Job es que estaba, como dice en esta Biblia al día que les he leído, ella dice que Job se abstenía de lo malo. Job se abstenía de lo malo. Ojalá que nosotros podamos entender. Nosotros debemos de entender que para ser personas agradables de Dios, para vivir una vida de santidad, debemos de abstenernos de muchas cosas que el mundo hace y que Dios dice que no hagamos. Y a veces la Biblia dice, no, es que ustedes los cristianos no toman ni fuman, no se emborrachan, no. Ojo, la Biblia sí exige que vivamos vidas santas.
Y cuando la gente nos pregunta, ¿ustedes por qué no van tanto a fiestas? ¿Por qué no tanto baile? ¿Por qué no miran páginas de horóscopo? ¿Por qué no miran páginas en su celular o en su computador pornográficas? ¿Por qué no es rico? Pues nosotros andamos buscando apartarnos del mal. Salmo 34, 14. Dice la Biblia, dice Dios con su voz eterna, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y sígala. Miren, esto es un versículo como para subrayarlo en su Biblia. Este es un versículo para aprendérselo de memoria. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y sígala. Esto es el camino al cielo, mis hermanos. Apartarse del mal, hacer el bien, buscar la paz y seguir la paz. La paz con Dios, la paz con las personas que nos rodean. Este es un versículo que sobre el cual podríamos predicar hoy en este tiempo de tantas protestas de personas que no se quieren someter a ninguna norma, sino dicen, no, nosotros queremos mandar. Ojo. A eso la Biblia dice que debemos de seguir la paz, andar en la paz y seguir la paz. Lo segundo, para terminar, quiere darnos unos consejos sobre el sacerdocio de los padres. La Biblia nos da muy claramente la forma como Job se comportaba como padre de familia, y eso vemos de una forma muy hermosa. Mire, Job era un padre excelente, un padre ejemplar, como pocos que vemos en la Biblia, y ojalá que nuestra experiencia se asemeje cada vez más a la de Job. La Biblia en el versículo 5 dice que Job reunía a sus hijos. Él, cada vez que había cumpleaños, después del cumpleaños, lo reunía en su familia, en su hogar. Porque los hijos, dice la Biblia, cada vez que hacían cumpleaños, cada uno invitaba a sus hermanos para que los acompañaran en sus casas, pero después Job lo reunía en su propia casa, en la casa paterna. Y esto es un consejo bueno. Los padres, aunque incluso los hijos se vayan de la casa, deben procurar reunirlos periódicamente para tenerlos cerca y darles, como persona mayor, darles consejo sobre la forma como ellos deben andar con de pronto sus propias familias. Y esto es importante. Lo segundo es que dice la Biblia que Job santificaba a los hijos. ¿Qué hacía en esas reuniones? Les daba consejo, les daba amor, se comunicaba con ellos, les preguntaba cómo van. Hoy pensamos hacer todo vía celular, pero el contacto presencial, como decimos ahora, el contacto no virtual, no solo por teléfono, sino personal, es importante. La exhortación de un padre, de una madre, vale oro. La valoración del estado espiritual, muy importante. Lo tercero que veo aquí acerca del sacerdocio de los padres,
Recuerden que hemos sido nombrados por Dios, siendo sacerdotes de nuestro hogar, gente encargada que su hogar funcione con Dios. Nosotros debemos de vigilar sobre eso. Todos los que tenemos hijos, él no formaba hijos pegados a la falda de la mami. Ya me explico. Él no formaba lo que hoy llamamos plombriles. Ustedes conocen el término de hombres ya de 30, 40 años que todavía se la pasan en la casa de la mami y la mami les cocina, les plancha la ropa, les lava la ropa, les hace todo. Y por supuesto, donde vive la mami es el hotel de la mamá. Este hombre, Job, era diferente. Él sacaba a sus hijos ya cuando tenían cierta edad y se fueron a empezar sus propios hogares. Y en eso nos da ejemplo. Les dio la oportunidad de independizarse, pero se mantenía en contacto con ellos. Y también podemos decir que él se preocupaba por su cercanía con Dios. En el versículo 5, la Biblia dice, miren eso, al terminar tales fiestas de cumpleaños, que a veces duraban varios días, Job reunía a sus hijos y los santificaba. Se levantaba muy de mañana y presentaba una ofrenda quemada por cada uno de sus hijos, porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y su corazón se haya alejado de Dios. Estas cosas eran costumbre de Job. Job se preocupaba por la cercanía a Dios de sus hijos. Estaba pendiente de su espiritualidad. Esto es nuestro trabajo como padres. Aunque nuestros hijos salgan de la casa y empiecen a independizarse, debemos antes ayudarles a independizarle. No ponerle freno a sus deseos que sean independientes. Esto debe ser así. Pero él se seguía preocupando para que su vida espiritual fuese buena. Y por último, él cultivaba unas costumbres espirituales, tanto en él como en sus hijos. Él les enseñaba, como dice aquí, estas cosas eran costumbre en Job. Es bueno que nosotros formemos unos hábitos buenos, unas costumbres espirituales en nuestros vidas. Cuando Daniel fue amenazado por el rey de que nadie podía servir, y sus compañeros, que nadie podía servir a otros dioses, al Dios vivo, entonces él siguió haciéndolo porque la Biblia dice en Daniel 6 que esto era su costumbre. Es bueno que vigilemos eso, que en nuestros hogares reinen buenas costumbres. Y esto podemos aprender hoy de la vida de Job, un padre de familia ejemplar. Amén.